Santander es un departamento privilegiado por su diversidad de ecosistemas. Cuenta con zonas que exaltan la flora y la fauna de la región. Y uno de esos lugares está ubicado en Floridablanca, el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, que por cierto lleva el nombre de un científico santanderiano. Hoy nos encontramos con Ludy Archila. Ludy Archila, bióloga profesional adscrita a la CDMB. Les doy la bienvenida a este episodio de Somos Sostenibles. A ti también, Ludy, bienvenida a este espacio de vanguardia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Ludy, cuéntanos sobre la campaña, la iniciativa de Vamos al Jardín, que es realizada por la CDMB en alianza con el Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Bueno, el Jardín Botánico, primero que todo, es un espacio donde se puede ir a observar flora, observar plantas. Es un lugar donde se hace conservación de especies, investigación y educación ambiental. Entonces quisimos como tener un espacio más abierto a la comunidad. El Jardín Botánico es como un puente entre la ciencia y la comunidad, ¿sí? Entonces a partir de esta estrategia Vamos al Jardín dijimos, bueno, vamos a llegarle más a la gente por medio de medios audiovisuales, redes sociales y estrategias como rutas ecopedagógicas donde se explica un poco todo lo que hacemos en el jardín. Cuéntanos cuál es ese propósito principal que tiene la campaña Vamos al Jardín. Uno de los propósitos es eso, ser ese puente entre la ciencia y la comunidad, es poder compartir un poco del conocimiento que se hace en el Jardín Botánico, que conozcan cómo está conformado, es decir, hay colecciones biológicas vivas, hay un herbario y hay una colección entomológica. Entonces, por medio de esta campaña, pues llamamos a la comunidad, a los niños, a diferentes entidades e instituciones para que vayan y empiecen como a conocer mediante un recorrido guiado cómo deben conocer y poder empezar como ese recorrido de las plantas nativas, de las plantas amenazadas. Entonces, uno de los fines principales es la protección de la biodiversidad amenazada, ¿sí? Entonces hay diferentes categorías. La categoría más crítica, que se llama en peligro crítico, de pronto uno escucha especies en peligro de extinción, pero adentro hay muchas categorías. La más grave, que es en peligro crítico, en peligro, vulnerable, preocupación menor. Entonces nosotros escogemos ciertas especies que están mayormente amenazadas, las propagamos y las sembramos en el Jardín Botánico. Y está organizado por colecciones, es decir, una parte de palmas, una parte de frutales, una parte de cicadales, así, etc. Entonces esa campaña busca como conocer esos procesos y esa organización taxonómica y científica que tenemos en el Jardín Botánico. Ludy, cuéntanos por qué es tan importante para las personas visitar estos espacios. Precisamente mucha gente va como por tener un espacio verde, por caminar, por hacer un picnic, pero pues ese no es el sentido real de un jardín botánico, aunque también tiene obviamente un espacio de esparcimiento, de conexión con la naturaleza, pero lo que buscamos es que sea un turismo un poco más científico, ¿sí? Entonces, que vayan al jardín y digan, bueno, hoy conocí una especie que no sabía, que no tenía ni idea que era de Santander, por ejemplo, la ceiba barrigona o el cacao indio, es una especie que solo está en Santander, entonces tiene una distribución muy restringida, se encuentra en el cañón del Chicamocha, es por eso la llamamos endémica y adicional está amenazada. Entonces cuando las personas van, conocen, pues quedan encantados y dicen, yo no sabía que de pronto esta especie era introducida. Hay especies que no son nuestras, que también las tenemos. Entonces es un poco conocer la diversidad local, ¿no? Y nativa. Esa importancia también que tiene el visitar el Jardín Botánico Eloy Valenzuela en cuanto a la educación y la conciencia ambiental, sobre todo para el público general. ¿Qué podríamos hablar sobre esto? Porque sabemos que quieren también enfocar entonces a este turismo, ¿cierto? Un poco más sostenible. Pero, ¿qué le podríamos decir a los visitantes en cuanto a educación y conciencia ambiental que adquieren al visitar el Jardín Botánico Eloy Valenzuela? Sí, hay una estrategia que es la ruta ecopedagógica. Entonces tenemos un gestor ambiental que generalmente son biólogos o son profesionales afines que conocen pues todo el recorrido. Entonces se empieza a dar primero una pequeña charla de lo que es un jardín botánico, que pues su fin es conservación, investigación, y además pues se hace la divulgación científica, se hace todo el recorrido
Y pues mediante estas estrategias de educación ambiental es como generar en cada persona como ese sentido de pertenencia de las plantas, de la fauna, porque bueno, la fauna sí no pasa nunca desapercibida, aunque el fin principal de un jardín botánico es la conservación de plantas, siempre vamos a tener mucha fauna. Aparte, se tratan también otros temas de sostenibilidad, aprovechando pues grupos que nos visitan, generalmente niños. Entonces, se les empieza a hablar también un poco de la conservación del agua, del suelo, de la calidad del aire, porque todo está conectado. Entonces, los servicios ecosistémicos al final dependen de la biodiversidad, la generación de oxígeno, la disponibilidad de agua. Entonces, el mismo cuidado desde la casa, todo se enfoca en esas charlas también, desde el manejo de los residuos, el agua, y para no ver como la biodiversidad algo allá aparte que es el bosque y demás, no, sino que todo se conecta. Y quienes responden primero ante un cambio climático, por ejemplo, son las plantas y la fauna también. Entonces, son indicadores que nos sirven también para cambio climático. Ludy, yo sé que ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, el Jardín Botánico de Eloy Valenzuela es uno de los lugares más recomendados para ir a hacer picnic en el área metropolitana de Bucaramanga. Y en redes sociales, scrolleando, uno puede encontrarse con diversos videos o contenido que romantiza la experiencia y lo muestra como algo no tan orgánico. Pero me encontré muy casualmente con un video de unas chicas en un picnic en el Jardín Botánico y se atravesaba, ese video me encantó porque fue lo más orgánico posible, lo más natural, se les atravesó una iguana. Y entonces se asustaban y bueno, y ahí ya empezaban en los comentarios a decir es la iguana tomando café a la hora del té, o algo muy chistoso. Pero tomando esto pues como ejemplo, quiero que nos cuentes para las personas que van a visitar el Jardín Botánico de Eloy Valenzuela, qué tipo de fauna y de flora van a poder encontrar. Yo sé que ya nos has mencionado algunos, qué otros van a poder encontrar y cuál es la importancia de que sobre todo la comunidad conserve estas especies que, como bien lo decías tú, algunas son endémicas. Sí, bueno, el tema del picnic sí es muy llamativo allá. De hecho, tenemos 2 zonas destinadas a ello con algunas condiciones. Bueno, un jardín botánico también tiene unas reglas. Por ejemplo, no se puede ingresar mascotas. El tema de los globos es controlado para algunas fotografías, pero todo deben llevarse, lo mismo la comida, el licopor y demás residuos. Entonces sí es algo que se ha llevado a un control, pero que es algo que llama también muchísimo a la gente y pues no podemos desconocer ni cerrar el espacio para eso. Entonces, y la interacción con la fauna es muy normal allá, porque por ejemplo tenemos tortugas morrocoides, están por todo el jardín botánico, más o menos 7.5 hectáreas, estamos rodeados por el río Frío, entonces eso permite que sea un corredor de fauna. No hay fauna como encerrada o que sea doméstica, salvo los patos del lago, para los que han ido, y las mojarras. El resto es fauna silvestre. Entonces, siempre se van a encontrar con tortugas, las iguanas, perezosos, así como fáciles de ver, ardillas. Pero también hay mucha fauna que no se ve, pues muchas aves, mamíferos, muchas aves también migratorias y mucha fauna nocturna. Entonces voy a recordar un poco cuando se iluminaba el jardín botánico, porque mucha gente lo ha pedido, pero pues aprovecho el espacio para decir que fue también por ese conflicto y esa afectación a la fauna nocturna, ¿sí? Porque tenemos bastante, hemos puesto cámaras trampa, hay zorrillos, hay diversidad de mamíferos que habían sido afectados por de pronto ese incontrolable desorden que hubo en ese momento. Entonces fue como darle más orden y más sostenibilidad a todos la fauna que se encuentra. Ludy, ¿podemos especificar a qué te refieres con iluminación nocturna? Porque yo sé, yo he sabido que pues allá históricamente se han realizado eventos, por ejemplo, no sé si hacemos referencia a los alumbrados navideños, a los eventos navideños que se hacían allá, que ¿sí? Recuerdo una vez me refiero a los eventos navideños particularmente. Ah, ok, a esos eventos en donde de pronto pues las personas a veces no son tan conscientes y la iluminación podría afectar también. Sí, y muchísimo ruido y muchísima gente. Sí, me refiero a la época navideña, entonces se ha cerrado la parte nocturna, solamente tenemos el horario diurno. Y bueno, y en cuanto a la flora que me preguntaba, entonces le decía que hay colecciones, una parte que es ornamental, otra parte que se llama colección de cicadales,
Eso es, ahí hay unas especies que se llaman cícadas y samias. Son unas especies que cuando vayan las van a ver muy parecidas a una palma, un poco más pequeñas, pero que en la evolución pues fueron primero. Son plantas sin flores. Entonces sus estrategias de polinización son otras, etc. Luego pasan a una zona de arboretum, que es una cantidad de árboles, aunque todo el jardín botánico tiene árboles, pero pues lo que caracteriza al jardín botánico es como esas temáticas diferentes y ordenadas tanto por ecosistema como taxonómicamente, es decir, su nombre científico, su origen y su nombre común. La idea es que podamos tener pronto un QR en cada planta para que no solo la mire, hay mucha gente que los ve igual, ¿no? Todas las plantas, sino que aprendan a diferenciar un poco entre especies. También tenemos una parte de bosque húmedo, donde están pues grandes árboles como caracolís, y dentro de ellos siempre se van a ver unas epífitas, que son como un montón de hojas que van subiendo. Eso es muy bonito y a la gente le gusta mucho ver todo el tema de las epífitas y sobre todo conocer que no están dañando el árbol. Son un soporte sencillamente. También hay bromelias, hay orquídeas. Tenemos una zona de frutales, ya que pues son árboles que se usan. No podemos desconocer también el uso de la biodiversidad, tanto en maderas como en frutos, semillas, en hojas, tallos, etcétera. Entonces hay una parte que se designa para el uso de las plantas y ahí están los frutales. Aparte pues los lagos que albergan mucha diversidad de aves, aves acuáticas, ellas sí son de paso, ¿no? Loros también en las tardes se ven y bueno, etcétera, etcétera. Hay que ir a conocer un poco y abrir los sentidos, porque a veces, como le digo, pasan y dicen, no, yo no vi nada, pero o sea, es como vivir esa experiencia de fijarse en todo lo que hay, tanto en flora como en fauna. De conectar realmente entonces con la naturaleza y con la fauna de la región. Me parece muy importante esta anotación que nos hiciste, porque si a veces de pronto las personas no entendemos el por qué estos espacios no se usan para eventos o bueno, lo que estábamos mencionando, sino que se le está dando la oportunidad a Santander de que tenga espacios para el turismo científico, incluso para un turismo más sostenible. Hablemos finalmente de ese tipo de actividades. Sabemos que realizan talleres, ya nos mencionaste también una actividad para el público general, pero hablemos de los talleres, de los recorridos, de las visitas guiadas que pueden acceder, ¿sí? Que a los que pueden acceder la comunidad. Sí, hay talleres programados, entonces esos sí salen por redes sociales. Generalmente pues no hay algo como que se repita, sino que eventualmente se organizan talleres de jardinería, de conexión con la naturaleza, y hay muchos eventos privados. O sea, el jardín también se alquila para el auditorio o algunos escenarios para eventos particulares. Y ya con las rutas pedagógicas y la Oficina de Educación Ambiental de la CMB también hace talleres particulares con niños. Entonces ahí, como les decía, incluye no solo temas de biodiversidad, sino temas ambientales que trabaja la CDMB. Dentro del Jardín Botánico también tenemos una colección que se llama Herbario. Esa no es muy conocida porque no está como a la vista del público, y también ahí ofrecemos un taller, pero es más cuando nos solicitan. En ese caso nuestro público sí es más técnico, vienen biólogos de pregrado, de posgrado, forestales, ambientales, etcétera, y lo que hay allí es como una biblioteca de plantas secas. Entonces eso lleva un proceso de herborización, uno colecta la planta en campo, luego lleva un proceso de secado, va a un montaje y posteriormente queda ahí resguardada en una carpeta que se llama exicado. Eso va a una base de datos y también lleva una fotografía que va a un herbario virtual, y todo eso es llevado al Sistema Nacional de Biodiversidad, incluso al GBIF, que es internacional. Entonces cualquier persona puede ver online cerca de 9.000 especímenes de plantas que están allí albergados. Y es muy importante porque entonces si uno va a hacer un estudio para restauración o para alguna especie que está amenazada, ya no tiene que ir a buscarla, o pues no necesariamente, sino que primero puede visitar el herbario virtual o el herbario físico, y va a encontrar una información completa de la ubicación, de la fenología, de cuándo fructifica. Adicional, tenemos publicados protocolos de propagación, ¿sí? Cómo puede una semilla germinar. Pareciera sencillo, pero en especies nativas no es tanto. Desde el bosque húmedo, seco, andino, altoandino y páramo. Entonces allí hacemos varios estudios también
de investigación y cuando nos lo solicitan, talleres más técnicos para este proceso en el herbario. Ludy, finalmente, danos los canales de información a los que pueden acceder la comunidad para poder encontrar toda la información de las actividades, y también sabemos que la entrada al Jardín Botánico tiene un valor. Sí. Bueno, para enterarse de todas las actividades del Jardín Botánico, siempre se replican en la página de la CDMB, que está en Instagram, en Facebook, página de la CDMB, y del Jardín Botánico estás en Facebook solamente. El resto por las mismas redes sociales de la CDMB es que se publica. Los horarios son de martes a domingo, incluyendo domingo, festivos, todo excepto el primer día hábil de cada semana. Sería el lunes, y si es festivo sería el martes. Y si tiene un costo, por las redes sociales hay tarifas de niños, adultos, y hay tarifas especiales para adultos mayores, para colegios públicos, y hay espacios que se alquilan. Todo está en la página de la corporación. Listo, Ludy, muchas gracias por habernos compartido esta información y gracias por haber hecho parte de este episodio de Somos Sostenibles. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en un próximo episodio.